Mi nombre es Padre Michael y nunca imaginé que mi vida terminaría así. Desde que tengo memoria, mi existencia ha sido sencilla, enteramente dedicada a la fe, la oración y el servicio como sacerdote católico. Mi rutina diaria se desarrollaba según el ritmo habitual de la iglesia: oración de la mañana, celebración de misa, confesión, visita a los enfermos, acompañamiento espiritual de los fieles y estudio de las Escrituras. Era una vida basada en la devoción silenciosa, nada extravagante, sin giros inesperados, sin grandes aventuras. Siempre imaginé que moriría en mis últimos años, tal vez después de dar un último sermón, una última oración susurrada mientras exhalaba mi último aliento. Pero la muerte, como aprendí rápidamente, no siempre está a la altura de nuestras expectativas. Esta mañana no fue diferente a cualquier otra. Me desperté antes de las primeras luces del amanecer, como de costumbre, y me arrodillé junto a mi cama para la oración de la mañana. El aire en mi pequeña habitación estaba tranquilo, con un leve olor a incienso que persistía desde la misa de la noche anterior. El familiar peso de mi sotana se posó sobre mis hombros cuando me la puse, su tela muy desgastada por mis muchos años de servicio. Fue un recordatorio de mi deber sagrado, el camino que había elegido y los votos que había hecho. La iglesia estaba en paz cuando llegué. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando brillantes patrones de rojo y azul en los bancos de madera. Siempre fue mi momento favorito del día, antes de que el mundo estuviera completamente despierto, antes de que el ruido de la vida comenzara a ahogar la presencia silenciosa de Dios. Murmuré mis oraciones en el altar, las palabras apenas audibles, antes de prepararme para la misa de la mañana. Como siempre, se reunieron los fieles que buscaban consuelo y fortaleza en la oración. Conocía a esta congregación desde hacía años, veía sus rostros, escuchaba sus historias y caminaba junto a ellos en sus alegrías y luchas. Cuando me puse de pie para pronunciar la homilía, hablé de la importancia de la fe en tiempos de incertidumbre, de confiar en el plan de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía caótico e impredecible. No me imaginaba que estas palabras pronto tendrían un peso que nunca había previsto. Después de misa, me dediqué a mis actividades habituales, confesiones, visitar a un feligrés enfermo y momentos de lectura tranquila en mi oficina. El día no me pareció diferente a cualquier otro. Nada parecía fuera de lo común. Pero, según he llegado a comprender, la muerte suele llegar en los momentos más inesperados, en los lugares donde nos sentimos más seguros. Recuerdo haber salido al aire fresco de la mañana, con los restos del invierno aún flotando en la atmósfera. Los escalones de piedra de la iglesia estaban resbaladizos por las primeras heladas, aunque al principio no me di cuenta. Mi mente estaba en otra parte, contemplando el sermón que estaba preparando para el domingo, pensando en un joven que había acudido a mí en busca de consejo la noche anterior. Al bajar, mi pie resbaló. Por una fracción de segundo, todo pareció ralentizarse. Sentí el cambio repentino debajo de mí, la sensación del mundo inclinándose cuando perdí el equilibrio. No tuve tiempo de reaccionar, ni posibilidad de estabilizarme. Recuerdo la ingravidez, el intento inútil de agarrar el aire, mientras mi cuerpo se retorcía y caía. Y luego, el impacto brutal y discordante cuando mi espalda golpeó la piedra implacable. Una fuerza tan fuerte que me dejó sin aliento. Me quedé allí, aturdido, con la visión borrosa. Las voces a mi alrededor parecían distantes, apagadas, como si vinieran de un lugar lejano. Intenté moverme, hablar, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Estaba respirando a trompicones, cada uno más débil que el otro. El cielo sobre mí parecía vasto e interminable, las nubes flotaban con una indiferencia que se burlaba de mi propia realidad que se desvanecía. Luego se hizo el silencio, un silencio más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. El dolor se disipó, el peso de mi cuerpo desapareció y en un instante ya no estaba recostado sobre esos fríos escalones de piedra. Estaba en otro lugar, en algún lugar por encima de todo. Me vi ahora, inmóvil, sin vida, rodeado por aquellos que habían corrido a mi lado al oír mi caída. Los feligreses estaban arrodillados a mi lado, sus manos apretando las mías, sus rostros llenos de miedo e impotencia. Alguien gritaba pidiendo una ambulancia, otro había puesto una mano temblorosa sobre mi pecho. Pero no sentí nada, ni dolor, ni miedo, ni siquiera urgencia. Estaba flotando, ingrávido, suspendido sobre el escenario, separado del caos que se desarrollaba debajo de mí. Una paz extraña me invade, profunda y tranquilizadora. El pánico de quienes me rodeaban parecía distante,
como si yo fuera un mero observador, no el objeto de su preocupación. Los sonidos del mundo se desvanecieron lentamente, reemplazados por algo más, un suave zumbido, suave y rítmico, que llenaba el espacio a mi alrededor. Entonces, una atracción. Al principio fue suave, como una marea que me empujaba hacia un destino invisible. No me di vuelta, pero me sentí atraída, alejada de la iglesia, lejos de la calle, lejos de todo lo que había conocido. Y frente a mí apareció una luz, más brillante que el sol, pero no cegadora. Irradiaba calidez, no calor, envolviéndome en una abrumadora sensación de paz. No hubo miedo ni vacilación. Sentí que en el fondo siempre supe que este momento llegaría. Me había sentido atraída por esta luz toda mi vida y ahora finalmente estaba respondiendo a esa llamada. El mundo detrás de mí y la vida que había conocido comenzó a desvanecerse, los sonidos de mi pasado se acallaron. Por primera vez en mi vida sentí una profunda libertad, como si estuviera libre de todas las cargas de la vida. Y entonces, desde el interior de la luz, escuché una voz. No lo dije en voz alta, pero de alguna manera entendí cada palabra. No fue fuerte, pero resonó dentro de mí, llevando autoridad, amor y una profunda tristeza, como si el orador supiera el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Aún no es tu momento. La voz era tranquila, pero cargada de significado, y me llenó de una mezcla de asombro y tristeza, la comprensión de que aún no estaba preparada para lo que me esperaba. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo a mi alrededor cambió. La luz se expandió, envolviéndolo todo, y de repente ya no estaba suspendido en este espacio entre la vida y la muerte. Estaba en otro lugar, en algún lugar que me revelaría una verdad que no estaba preparada para comprender. La luz se volvió increíblemente brillante, pero no cegadora. Pulsaba con energía viva, como si el tejido mismo de la existencia estuviera tejido a partir de él. Lo sentí filtrarse en mí, llenando cada rincón de mi ser. La paz que me invadió fue tan profunda que ya no recordaba lo que era tener miedo. Por un momento, simplemente existí en este lugar, ingrávido, bañado por la santa presencia que me rodeaba. No era solo luz, era vida, amor y la verdad misma. Había pasado toda mi vida hablando del cielo, la eternidad y la presencia de Dios. Pero ningún sermón, ningún estudio teológico ni ninguna oración me habían preparado jamás para la realidad que estaba experimentando ahora. Y entonces lo sentí, incluso antes de verlo. Una presencia tan poderosa, tan absorbente, que hizo temblar cada parte de mi alma, no de miedo, sino de asombro. Había dicho su nombre innumerables veces, lo susurré en momentos de alegría, lo pronuncié en momentos de tristeza y prediqué a quienes necesitaban esperanza. Pero ahora, de pie en este reino intemporal, lo vi con mis propios ojos. Jesús Cristo. Estaba allí, más real, más tangible, más glorioso de lo que jamás hubiera imaginado. Su rostro irradiaba un brillo que parecía completamente más allá de este mundo, pero sus rasgos eran tan claros y distintos como si estuviera parado justo frente a mí. El amor en sus ojos era inconfundible, la fuerza en su presencia innegable y la profundidad de su afecto por mí estaba entretejida en cada fibra de su ser. Sus prendas brillaban como luz tejida, fluyendo con gracia como si estuvieran tejidas a partir de la esencia misma del cielo mismo. El peso de su santidad era abrumador, más de lo que podía soportar. Incapaz de levantarme, caí de rodillas, todo mi cuerpo temblaba en reverencia. No fue una decisión consciente, fue puro instinto, la única reacción natural ante la presencia del Rey de Reyes. Las lágrimas brotaron de mis ojos y jadeé para respirar, como si la inmensidad de su presencia fuera más de lo que mi alma podía contener. Cada defecto, cada fracaso de mi vida quedó al descubierto ante él en ese momento, expuesto para que todos lo vieran. Sin embargo, en su mirada no había juicio ni condenación, solo amor, tristeza y un sentimiento de compasión urgente. Luego habló. Su voz no era fuerte, pero resonaba con un poder que sacudió todo dentro de mí. No pasó simplemente por mis oídos, reverberó profundamente dentro de mi alma, como si sus palabras llevaran la esencia misma de la creación misma. Aún no es tu momento. Sus palabras me envolvieron, alejándome del mundo que conocía, sacándome de mi entendimiento terrenal. ¿Aún no es mi hora? Pensé, aunque ya había presenciado mi propio cuerpo, sin vida y quieto, mi espíritu había sido arrancado de él. ¿Cómo podría regresar a ese cuerpo? Antes de que pudiera preguntar, Jesús continuó, con voz firme y llena de autoridad, pero antes de regresar,
debes ver lo que está por venir. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sus palabras se asentaban profundamente dentro de mí. Sentí una sensación innegable de que algo monumental estaba a punto de desarrollarse, algo que preferiría no presenciar, pero que sabía que necesitaba ver. Con el corazón lleno de incertidumbre, tragué saliva y levanté la mirada para encontrar la suya. Señor, susurré con voz temblorosa, lo que quieras mostrarme, lo veré. Con un gesto solemne, reconoció mi sumisión y la luz que nos rodeaba cambió. Fue como si el tejido mismo del cielo se desprendiera, revelando algo más allá de él, algo aún más profundo. La calidez que nos había envuelto se atenuó y fue reemplazada por un nuevo tipo de iluminación. Una luz eterna que se extendía más allá del tiempo y el espacio mismos. De repente, ya no estaba solo en la presencia de Jesús. Me encontré transportado a un lugar más allá de la comprensión. Al principio no pude entender lo que estaba viendo. El mundo se extendía ante mí, vasto e infinito, pero de algún modo comprimido, como si estuviera viendo la Tierra desde una perspectiva más allá del espacio y el tiempo. Los cielos se extendían infinitamente, pero había una pesadez en el aire, un peso opresivo presionando todo lo que había debajo. Y entonces, el mundo empezó a cambiar. Observé cómo las ciudades, las naciones y las personas avanzaban en el tiempo, cada una siguiendo su propio curso. Sin embargo, algo estaba mal. Había una innegable sensación de inquietud, de un malestar inminente que aún no podía definir. La gente se movía con incertidumbre en sus pasos, sus rostros llenos de miedo y confusión, buscando respuestas pero sin encontrar ninguna. Vi figuras entre ellos, líderes, tomadores de decisiones, individuos en posiciones de poder. Algunos de ellos me resultaban familiares: Trump, Putin, Zelensky. Estaban en diferentes lugares, pero sus acciones parecían extrañamente conectadas. Pude ver el inmenso peso de la responsabilidad sobre sus hombros, las decisiones críticas que darían forma al futuro del mundo descansando directamente en sus manos. Algunos se movieron con confianza, otros con vacilación, pero ninguno vio el alcance total de lo que se estaba desarrollando. Estaban ciegos a lo que yo podía ver ahora, como el mundo se tambaleaba al borde de dos futuros muy diferentes, uno que conducía hacia un gran sufrimiento, el otro hacia la posibilidad de redención. Y entonces, mi corazón se aceleró cuando lo vi, una sombra arrastrándose por la tierra. No era una oscuridad física, no era algo que pudiera verse con el ojo humano. No, esta sombra era más profunda, más insidiosa, extendiendo sus zarcillos hacia las mentes, los corazones, hasta el tejido mismo de las decisiones que se tomaban. Se extendió a través de fronteras, sin ser visto ni detectado, pero profundamente sentido. No fue solo política. No se trataba simplemente de guerra. Fue algo espiritual. Volviéndome hacia Jesús, le susurré, mi voz apenas audible: Señor, ¿qué es esto? Su mirada se encontró con la mía, llena de tristeza y verdad inquebrantable. La batalla no es de carne y hueso. Lo que estás presenciando es la guerra por las almas. Un profundo escalofrío me recorrió cuando asimilé sus palabras. No se trataba solo de poder político o conflicto global, se trataba del estado espiritual del mundo, de la guerra invisible que se libraba bajo la superficie de los acontecimientos humanos. Observé cómo la gente se volvía más dividida, desconfiada y asustada. Las mentiras se propagaron como verdades y el engaño se arraigó en los corazones de millones. Vi iglesias, antes firmes en su fe, ahora luchando, algunas se mantenían firmes, mientras que otras se comprometían a apaciguar al mundo. La esperanza se estaba escapando del corazón de muchos. Sin embargo, en medio de este caos, también vi algo hermoso, algo que despertó esperanza dentro de mí. Las oraciones ascendieron como llamas, atravesando la oscuridad y rechazando las sombras invasoras. Vi hombres y mujeres, algunos de rodillas, otros de pie, clamando a Dios. Sus voces temblaron, pero no flaquearon. Y vi algo aún más grande: ángeles, poderosos guerreros de la luz, interponiéndose entre la oscuridad y la gente, manteniendo la línea, defendiendo y luchando por lo que quedaba de fe. En ese momento lo entendí. No se perdieron todas las esperanzas. Volviendo a Jesús, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Señor, ¿qué se debe hacer? Su expresión se suavizó, pero su voz permaneció firme. El futuro aún no está fijado. Lo que suceda después no lo determinarán únicamente los gobernantes de la tierra, sino los corazones de mi pueblo,
Si oran, si se arrepienten, si se vuelven a mí, mucho se puede evitar. Pero el tiempo se acaba. Un peso se posó pesadamente sobre mi pecho. Este no era un futuro garantizado, fue una advertencia. Las cosas aún podrían cambiar, pero solo si la gente respondiera. La urgencia ardía dentro de mí y me di cuenta de que esa era la razón por la que me habían enviado de regreso. Debajo de mí, la tierra se extendía, vasta y llena de movimiento. Sin embargo, desde esta perspectiva, todo parecía inquietantemente tranquilo. Pude ver naciones enteras, sus acciones desarrollándose como una película en cámara lenta, pero también me atrajeron los detalles más finos, la forma en que se movía la gente, la forma en que los líderes susurraban detrás de puertas cerradas, la forma en que el miedo se instaló profundamente en los corazones de millones. Sentí como si me hubieran dado la visión de un observador, capaz de presenciar el desarrollo de los acontecimientos del mundo, pero incapaz de intervenir. Vi el mundo al límite, no definido por un evento, sino por una serie de incertidumbres, tensiones y decisiones críticas tomadas en secreto. Las naciones se encontraban en una encrucijada, algunas se aferraban desesperadamente a una frágil paz, otras se acercaban cada vez más a la confrontación. Entre bastidores, los gobiernos estaban envueltos en profundas discusiones y sus líderes atrapados en un delicado acto de equilibrio. Algunos intentaron evitar la guerra a toda costa, mientras que otros la vieron como algo inevitable. Y luego, una vez más me llamaron la atención tres figuras: Trump, Putin y Zelensky. Cada uno estaba solo en sus respectivos dominios, cada uno cargando sobre sus hombros el peso monumental de sus naciones. Sus elecciones se extenderían por todo el mundo y afectarían vidas de maneras que no podrían comprender plenamente. No escuché sus palabras, pero comprendí la profundidad de sus luchas, sus cargas y las fuerzas invisibles que actúan dentro de ellos. Putin se mantuvo con una actitud tranquila y calculadora, pero estaba claro que él también estaba afectado por el peso invisible del mundo. Detrás de su comportamiento tranquilo se escondía algo más, un evidente sentimiento de vacilación, de incertidumbre. El peso de la historia pesaba sobre él, como si no estuviera del todo seguro de las consecuencias que le esperaban. En ese momento, sintió que el mundo lo estaba observando, esperando ver cómo se desarrollaría este capítulo de la historia. Zelensky estaba rodeado por un círculo de asesores y comandantes militares, con los rostros marcados por la tensión. El peso de la responsabilidad sobre él era inmenso y podía verlo en sus ojos, el cansancio, la carga silenciosa que llevaba. No solo estaba dirigiendo un país, era el portador de las esperanzas y los sueños de millones de personas, muchos de los cuales habían perdido todo lo que amaban. Y luego estaba Trump. Aunque ya no estaba en el poder, su presencia seguía siendo una sombra persistente. No participó activamente, pero su influencia todavía se sentía en el panorama político. Observando desde lejos, parecía calcular su próximo movimiento, como si la mirada del mundo no se hubiera apartado de él y como si aún no se hubiera tenido plenamente en cuenta su papel en los acontecimientos venideros. Estaba tratando desesperadamente de comprender las implicaciones de las decisiones tomadas, pero antes de que pudiera comprenderlas por completo, mi perspectiva cambió. Los mapas comenzaron a distorsionarse ante mí, las fronteras pusieron a prueba sus límites. Las llamas del malestar se extendieron por todo el mundo, las protestas surgieron de las profundidades del descontento, mientras la gente exigía respuestas a preguntas que temían que nunca llegarían. Parecía como si el mundo estuviera al borde de un daño irreparable. Aún no habíamos caído, pero estábamos peligrosamente cerca de un punto sin retorno. El miedo se extendió como la pólvora y la confianza de la gente en sus líderes e instituciones quedó destrozada. Algunos buscaron refugio en su fe, en el calor de la familia, en las tradiciones que alguna vez les habían proporcionado una sensación de estabilidad. Otros, abrumados por la ira, buscaban a quien culpar, alguien a quien dirigir su ira. La desinformación se había convertido en un arma y la verdad ya no era algo fácilmente reconocible, se había convertido en un campo de batalla por derecho propio. Sin embargo, en medio de la confusión y la división, vi algo notable. He visto grupos de personas esparcidas por continentes, arrodilladas en silencio en oración. Algunos susurraban palabras desesperadas en la soledad de sus hogares, mientras otros se reunían en iglesias, en campos, en rincones secretos del mundo. Sus manos se unieron, sus voces se alzaron en unidad, en un llamado colectivo por algo más. Y entonces vi la luz.
Estas oraciones no eran solo palabras, eran escudos que hacían retroceder una oscuridad que se había filtrado en el mundo de maneras que yo no había notado antes. Esta oscuridad se ha filtrado en los medios de comunicación, la política e incluso la Iglesia, buscando dividir, engañar y llevar a la gente a la desesperación. Pero las oraciones la mantuvieron a raya. Cuando me volví hacia Jesús, que estaba a mi lado, vi en sus ojos una mezcla de tristeza y esperanza. Todavía hay tiempo, dijo en voz baja, su voz cargaba un peso que resonaba profundamente dentro de mí. Pero mi pueblo debe elegir, miedo o fe, división o unidad, destrucción o arrepentimiento. Miré una vez más hacia el mundo de abajo, a los miles de millones de almas que esperaban, observaban, tenían esperanzas. El futuro era incierto, pero sabía, sin lugar a dudas, que la oración, la fe, determinaría el curso de los acontecimientos. La escena ante mí volvió a cambiar, pero esta vez no fue solo el mundo físico, los gobiernos, los líderes, las discusiones, lo que vi. Ella comenzó a desvanecerse en algo mucho más aterrador, más real que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Fue la verdadera guerra. Esta no fue una guerra librada con tanques, misiles o ejércitos cruzando fronteras. Fue una guerra espiritual, una guerra que se desató mucho antes de que yo naciera, mucho antes de que comenzara cualquier conflicto humano. Y, sin embargo, es esta batalla invisible la que ha determinado el destino de las naciones y la dirección de la historia. Al principio solo vi oscuridad. No era humo ni sombras, sino algo vivo que se arrastraba en los corazones de los hombres, en los lugares de poder y susurraba en los oídos de aquellos que pensaban que tenían el control. Las figuras envueltas en esta oscuridad se movían sigilosamente, influyendo en las mentes, distorsionando verdades y sembrando las semillas del miedo y la división. Su presencia fue particularmente fuerte donde se tomaban decisiones, en oficinas gubernamentales, en salas de redacción e incluso en iglesias. El engaño no se difundió mediante proclamas ruidosas, sino mediante mentiras sutiles disfrazadas de verdad. En ese momento comprendí que el verdadero enemigo no era una nación, un líder ni siquiera la guerra misma. Fue un engaño. La gente estaba siendo manipulada sin su conocimiento, dirigida por fuerzas que no podían ver. Pensaban que estaban tomando sus propias decisiones, formándose sus propias opiniones, pero en realidad estaban siendo moldeados por algo mucho más siniestro, una fuerza que se alimentaba del miedo, la ira y la división. Y entonces, a través de las sombras, lo vi, una explosión de luz. Explotó como fuego, pero no de forma que lo consumiera todo. Esta luz defendió, protegió. Vi ángeles guerreros de la luz de pie en medio de este campo de batalla invisible. Su presencia era innegable, inquebrantable y poderosa. No lucharon con armas hechas por el hombre, sino con poder divino que venía directamente de Dios. Estos ángeles estaban estacionados en las iglesias, rodeando a los creyentes que oraban con fe inquebrantable. Protegían a las familias, vigilaban los hogares donde los padres susurraban oraciones por sus hijos. Dondequiera que hubo oraciones, siguió la luz. Donde había fe, la resistencia se hacía más fuerte. Me volví hacia Jesús, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, abrumada por lo que había presenciado. Señor, susurré, ¿qué veo? Su mirada se encontró con la mía y su expresión estaba teñida de tristeza y determinación. La batalla no es solo entre hombres, dijo con voz llena de tranquila autoridad. También tiene lugar en el reino invisible. Un escalofrío me recorrió. Siempre había creído en la guerra espiritual. Había predicado sobre ello, había advertido a otros sobre ello, pero nunca había comprendido completamente su verdadera profundidad hasta ahora. Era mucho más grande, mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. He visto a personas caer en la desesperación, no por las guerras que se libran a su alrededor, sino por la guerra que hay dentro de ellos. Se sintieron abrumados, perdieron la fe y creyeron que la oscuridad era demasiado fuerte y el engaño demasiado extendido para que pudieran escapar. Pero incluso en medio de la oscuridad, vi a otros hombres y mujeres aguantando. Estos son los que se negaron a ser engañados, los que se aferraron a la verdad incluso cuando el mundo los ridiculizó. Oraron sin cesar, incluso cuando parecía que sus oraciones no eran escuchadas. Se mantuvieron firmes en su fe, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Y con cada oración, vi temblar la oscuridad. Cada oración envió ondas a través de las sombras. Cada acto de arrepentimiento, cada alejamiento del pecado, hizo que la oscuridad retrocediera. Entendí que era la fe la que había impedido la destrucción.
Fue la fe la que evitó que el mundo cayera en el caos. Dirigiéndome una vez más a Jesús, le pregunté con voz firme, ¿qué debemos hacer entonces? Su respuesta fue simple, pero llevaba el peso de la eternidad: mi pueblo debe orar. Mi pueblo debe arrepentirse. Mi pueblo debe permanecer firme en la fe. Mirando hacia la tierra, a la batalla espiritual que se desarrolla invisiblemente sobre ella, lo entendí. Esta no fue una guerra que pudiera ganarse mediante la política, las protestas o la estrategia humana. Era una guerra que solo podía ganarse con fe, oración y permaneciendo firmes en la verdad, cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Había visto el engaño. Había visto la oscuridad. Pero también había visto la luz. Y ahora, más que nunca, sabía que era hora de despertar. La visión que tenía ante mí cambió una vez más. Por primera vez desde que comencé mi viaje hacia lo desconocido, sentí algo completamente nuevo: esperanza. Había sido testigo de los disturbios que asolaban al mundo, de las naciones al borde de la guerra y del miedo siempre presente que se apoderaba de los corazones de las personas en todas partes. Había visto las fuerzas de la oscuridad en acción, manipulando verdades, dividiendo comunidades y empujando a la humanidad hacia la destrucción. Pero en medio de toda esta agitación, había otra presencia, una fuerza de luz, luchando contra las abrumadoras sombras. Allí, parado a mi lado, estaba Jesús, su presencia tan poderosa y abrumadora como siempre había sido. Sin embargo, esta vez había algo diferente en sus ojos. Por supuesto, siempre había urgencia, pero también había algo nuevo, una posibilidad. Sus ojos, llenos de determinación y compasión, pronunciaron palabras que resonaron en mi alma: nada está escrito en piedra. El destino del mundo está en manos de mi pueblo. Volví mi mirada hacia la tierra, mi corazón latía. ¿Qué significó esto? ¿Cómo podría el destino del mundo estar en manos de gente corriente, gente que no tenía poder, influencia o control sobre los sistemas del mundo? Y luego me lo mostró. Lo primero que vi fue una oración. Comenzó como un suave susurro, casi imperceptible, pero rápidamente se convirtió en un susurro y luego en un rugido ensordecedor. Vi gente que volvía a arrodillarse, iglesias que habían estado vacías durante mucho tiempo y que de repente volvían a estar llenas de vida. Vi familias reunidas en sus hogares, con las manos entrelazadas en ferviente oración, sus voces alzadas en súplicas desesperadas de misericordia, orientación y paz. Esta no fue una oración nacida del miedo, fue una oración alimentada por la fe. He visto naciones donde la fe casi había desaparecido y de repente se reavivó cuando la gente volvió sus corazones a Dios. He visto a líderes que alguna vez habían descuidado la fe humillarse, inclinarse en arrepentimiento y reconocer que no tenían las respuestas. Y con cada oración, con cada alma que se volvía a Dios, la oscuridad retrocedía. Las mentiras que habían distorsionado la verdad, las sombras que se habían infiltrado en los pasillos del poder, estaban empezando a desvanecerse. Era como si la fe misma se opusiera a las fuerzas que buscaban destrozar el mundo. Entonces algo me tomó por sorpresa. Vi una encrucijada, un lugar invisible, que no estaba marcado en ningún mapa y que, sin embargo, se extendía por todo el planeta. Tenía a mi disposición dos caminos distintos. Uno condujo a la destrucción, el caos y la guerra. El otro condujo a la restauración, la sanación y la paz. Y lo que me llamó la atención fue que el mundo aún no había elegido qué camino seguir. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. Señor, ¿qué debemos hacer? Su mirada era inquebrantable, llena de amor y de un profundo sentido de urgencia. Vuelve, me dijo. Estas palabras me golpearon con una fuerza que me sacudió hasta lo más profundo. Vuelvan a la oración. Volver al arrepentimiento. Vuelve a la verdad. Tragué fuerte, tratando de comprender la gravedad de sus palabras. ¿Y si no lo hacen? Pregunté, mi voz llena de miedo. Su expresión se mantuvo firme, llena de justicia y misericordia. Entonces vendrá la destrucción. Un escalofrío me recorrió al recordar las visiones de guerra, división y desesperación que había visto, cuando el miedo reinaba supremo en los corazones de los hombres y la desesperación flotaba en el aire como una espesa niebla. Pero ahora también vi la alternativa. No era demasiado tarde. El mundo se encontraba en una encrucijada decisiva, en un momento de elección. El camino todavía estaba abierto para el cambio, pero dependía de nosotros, no solo de los líderes, no solo de los gobiernos, sino de cada individuo.
Para un ejército pidió fe. Para una revolución, pidió oración. Llamó a la gente a despertar, reconocer la batalla espiritual que se libra a su alrededor y luchar, no con armas, sino con la verdad. El tiempo se estaba acabando. Con el corazón apesadumbrado, volví mi mirada hacia la tierra. ¿Escucharían, verían la verdad a tiempo? ¿O esperarían hasta que fuera demasiado tarde? El mundo que tenía ante mí cambió una vez más y me encontré centrándome en la iglesia. No en un solo edificio o denominación, sino en el cuerpo de creyentes repartidos en todas las naciones, culturas y épocas. Al principio vi fuerza. Había pastores, sacerdotes y discípulos devotos que se mantuvieron firmes en su fe, inquebrantables ante las presiones del mundo. Sus voces resonaban con convicción, sus oraciones eran incesantes y su fe ardía como una llama inextinguible. Pero luego mi corazón se entristeció cuando vi algo más: compromisos. He visto iglesias diluir sus mensajes por miedo a ser rechazadas por la sociedad. He visto líderes que alguna vez predicaron con fuego y ahora dudan en hablar, eligiendo sus palabras con cuidado para no ofender. He visto el miedo invadir los corazones de los creyentes, no solo miedo a la persecución, sino miedo a destacar, a ser etiquetado, a ser diferente. Y en este miedo vi debilitarse a la iglesia. Me volví hacia Jesús, con la tristeza llenando mi mente. Señor, ¿por qué sucede esto? Su voz era firme, pero teñida de tristeza. Muchos tienen miedo de decir la verdad. Temen al hombre más que a Dios. Incliné la cabeza, entendiendo la profundidad de sus palabras. Lo había visto en mi época, en mi propia vida. El mundo había cambiado y, en muchos sentidos, la iglesia había cambiado con él. Algunos de estos cambios fueron positivos, llevaron la fe a más personas, llegando a quienes se habían sentido excluidos. Pero otros cambios tuvieron un precio elevado. La convicción había sido reemplazada por la precaución. La verdad se había diluido para evitar ofender. La fe se había vuelto tibia. Entonces Jesús habló de nuevo, su voz atravesó mis pensamientos como una espada. La fe no debe ser tibia. Quienes me apoyan no deben flaquear. Sus palabras me traspasaron profundamente, removiendo algo muy profundo en mi alma. Volví a mirar la visión de la iglesia y esta vez vi que se estaba tomando una decisión. Algunos creyentes se pusieron de pie, sin miedo a defender la verdad, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. No eran ni agresivos, ni hostiles, ni combativos. Pero fueron audaces. Hablaron con amor, pero sin compromisos. Se negaron a adaptar la verdad a las normas del mundo y, al hacerlo, su luz se hizo más brillante. Pero he visto a otros permanecer en silencio. He visto pastores que antes predicaban con pasión ahora evitan temas controvertidos. He visto a creyentes suavizar su fe, diluirla para hacerla más aceptable, prefiriendo la comodidad a la convicción y la aprobación a la verdad. Y mientras lo hacían, la luz dentro de ellos comenzó a desvanecerse. La voz de Jesús resonó en mi espíritu una vez más: el mundo no está más allá de la redención, pero necesita creyentes valientes que no retrocedan. Me volví hacia él, mi voz quebrada por la emoción. ¿Y si tienen miedo, qué pasa si no saben cómo hacerlo? Sus ojos ardían con una intensidad que me traspasó hasta lo más profundo. Así que necesitan recordar que estoy con ellos. Tuve una visión de una iglesia que era audaz, firme y sin miedo frente a las demandas del mundo. Esta iglesia no estaba llena de odio ni de arrogancia, no peleó batallas con ira, sino que se mantuvo firme ante la adversidad, radiante e inquebrantable ante el miedo. Era una iglesia que no transigía en cuanto a la verdad, sino que la hablaba con amor, paciencia y convicción. Una iglesia que oró sin cesar, creyó sin dudar y permaneció firme en la luz de la verdad. Amar incondicionalmente es la esencia misma de lo que el mundo necesitaba desesperadamente. Era la fuerza capaz de hacer retroceder la oscuridad que se apoderaba de los corazones de todos. Pero en medio de esta profunda necesidad, resonó la pregunta: ¿estaría la iglesia a la altura de la situación o estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarse? El mundo ante mí cambió una vez más, pero esta vez algo era diferente. Ya había sido testigo de la oscuridad, el engaño, el miedo que se había arraigado en los corazones de naciones enteras. Había visto a la iglesia, algunos manteniéndose firmes, otros dudando en llegar a un acuerdo. Había visto desarrollarse la batalla, no solo en el mundo visible y tangible, sino también en el reino espiritual invisible,
donde las fuerzas de la luz y las tinieblas libraban una guerra feroz por la salvación de la humanidad. Y, sin embargo, en medio de esta agitación, algo nuevo empezó a surgir, la esperanza. Al principio, era solo un brillo tenue, como pequeñas chispas esparcidas por el mundo. Pero luego esas luces crecieron, se extendieron, se entrelazaron, formaron algo mucho más grande. Me quedó claro que lo que estaba presenciando no era más que una fe renovada. Todo empezó con individuos, gente corriente, muchos de los cuales alguna vez se habían perdido en la duda, distraídos por las ilusiones del mundo. Pero ahora esas mismas personas estaban regresando a Dios. Algunos se arrodillaban solos en rincones tranquilos, susurrando oraciones que habían permanecido latentes durante mucho tiempo. Otros se reunieron en casas, iglesias, campos, levantando la voz y las manos en sincera adoración. Sus oraciones ardieron como llamas, quemando el miedo y la confusión que una vez los habían mantenido cautivos. Y a medida que aumentaban sus oraciones, algo extraordinario comenzó a suceder. La oscuridad comenzó a retroceder. He visto familias, alguna vez destrozadas por la división, sanar. Maridos y esposas se reconciliaron después de años de amargura. Los niños, una vez distanciados de la fe, encontraron el camino de regreso a la fe. Los padres, con renovada determinación, cubrieron sus hogares en oración. El enemigo había tratado de sembrar la división, pero ahora se estaba restableciendo la unidad que había sido rota. He visto a jóvenes que habían dado la espalda a la fe, con el corazón descarriado por las distracciones del mundo, que ahora regresan con una sed feroz de la verdad. Ya no estaban satisfechos con promesas vacías y entretenimiento superficial. Anhelaban algo real, algo inquebrantable, algo que el mundo nunca podría darles. Naciones enteras comenzaban a despertar. En lugares donde las iglesias habían estado abandonadas durante mucho tiempo, los bancos volvieron a estar llenos de fieles. En regiones donde la fe había sido reprimida, los movimientos clandestinos de oración y adoración echaron raíces y se fortalecieron día a día. El despertar no era una esperanza lejana, había comenzado. Sorprendida por lo que vi, me volví hacia Jesús, con el corazón hinchado de asombro y miedo. Señor, ¿qué está pasando? Su mirada se encontró con la mía, constante, llena de fuego y amor. Me están buscando otra vez, respondió. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando me di cuenta del significado de lo que estaba viendo. En medio de todo este miedo, engaño y oscuridad abrumadora, algo mucho más grande se estaba desarrollando ante mí, una fe inquebrantable que no podía extinguirse. A medida que continuaba el avivamiento, los milagros comenzaron a manifestarse en formas que me resultaban difíciles de creer. Las oraciones que antes parecían sin respuesta ahora estaban dando frutos. Se produjeron curaciones físicas, pero la curación de corazones fue aún más milagrosa. Vidas endurecidas por años de sufrimiento y desilusión fueron suavizadas, entregadas y transformadas. Aunque el mundo tembló y las dificultades persistieron, el pueblo de Dios ya no vivía con miedo. La fe había regresado. Una vez más, me volví hacia Jesús, mi voz temblaba de asombro y urgencia. ¿Esto durará? Su respuesta envió escalofríos por mi espalda. Esto durará mientras mi pueblo permanezca fiel. Estoy con quienes me buscan, incluso en los tiempos más oscuros. No los abandoné. En ese momento comprendí algo muy profundo, este despertar no fue automático. No era una fuerza que persistiera sin esfuerzo. Requirió fe, oración y perseverancia. Fue una elección, una decisión de permanecer firme, de aferrarse a Dios. Si su pueblo persistiera en su fe, la luz seguiría creciendo. Pero si volviera el miedo, la división y la complacencia, la oscuridad también regresaría. La batalla no había terminado. Pero la esperanza no había desaparecido. Allí de pie, abrumado por el profundo viaje que había presenciado, lo vi todo, la oscuridad, la decepción, la destrucción inminente. Pero también vi un rayo de esperanza, las oraciones surgiendo como fuego, la fe reavivándose y el pueblo de Dios recurriendo a él. Fue una batalla, claro, pero aún se podía ganar. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué pasará después? Su mirada permaneció fija, llena de urgencia y de amor sin límites. Tienes que regresar, respondió, sus palabras cargadas de significado.
Regresa, regresa a mi cuerpo, regresa al mundo que te acabo de revelar, que está en suspenso. Mi alma inmediatamente resistió este pensamiento. Aquí, en su presencia, no había miedo, ni dolor, ni confusión, solo paz, verdad y la calidez de su amor. Caí de rodillas, mis manos agarrando el borde de su túnica. Por favor, Señor, déjame quedarme. ¿No quería irme como podría? Había probado la eternidad, había estado ante el Rey de Reyes, ¿cómo podría regresar a un mundo tan frágil, tan roto, tan lleno de caos? Pero Jesús sacudió suavemente la cabeza, con expresión llena de amor. Tu trabajo no ha terminado. Una profunda tristeza invadió mi mente al comprender el peso de sus palabras. Estas cosas me habían sido mostradas por una razón, no para mí, sino para aquellos que todavía estaban perdidos en el engaño, todavía atados por el miedo, en la encrucijada de la incertidumbre. Para aquellos que necesitaban escuchar que no era demasiado tarde, que Dios no los había abandonado. Mientras lo miraba a los ojos, buscando consuelo o tal vez fuerza, encontré en cambio un amor tan profundo, tan completo, que destrozó todos los miedos que quedaban dentro de mí. Y entonces sucedió. Una fuerza repentina me agarró y me empujó hacia atrás, lejos de él, lejos de la luz, lejos de la perfección de su presencia. No, gritó mi alma, pero no pude resistir. Era como si el tiempo mismo se hubiera invertido, llevándome a través del espacio, a través de la eternidad y a través del fino velo que separa el cielo del mundo inferior. La luz se ha apagado. El calor ha desaparecido. Luego, el dolor, un peso aplastante cayó sobre mi pecho, forzando que el aire entrara en mis pulmones. Estaba de regreso en un cuerpo que una vez había estado sin vida. Mi piel ardía, me dolían los músculos y el corazón latía con fuerza en mi pecho. El aire era pesado, sofocante. Mi primer aliento se sintió como fuego en mi garganta. Escuché voces fuertes, urgentes, llenas de incredulidad. Unas manos agarraron mis brazos, mi cara, mis hombros. Las sombras se cernían sobre mí, pero mi visión todavía estaba borrosa. Entonces se escuchó una voz que temblaba de asombro. «Está despierto». Giré la cabeza, mi cuerpo estaba débil y mis extremidades apenas respondían. Las luces brillantes del hospital nublaron mi visión. Estaba de vuelta. Podía escuchar el pitido de las máquinas y los suaves murmullos de los médicos y sacerdotes que estaban a mi alrededor. Sus rostros estaban pálidos y sus expresiones llenas de incredulidad. Estaba muerto. Me había ido y ahora estaba aquí de nuevo. Sentí un sollozo subir a mi garganta, no por miedo, no por tristeza, sino por el peso abrumador de lo que acababa de pasar. Estuve ante Jesús, vi la verdad innegable y fui enviado con una misión, un mensaje que no tuve más remedio que transmitir. Separé los labios, pero las palabras salieron roncas y débiles. El cansancio del viaje todavía pesaba sobre mí. Sin embargo, dije las únicas palabras que importaban: tengo un mensaje. Al principio me costó encontrar la fuerza para hablar. La enormidad de lo que había presenciado, lo que había soportado, era simplemente demasiado grande para expresarlo con palabras. ¿Cómo podría describir la gloria de Jesús, la asombrosa verdad de la batalla por el alma del mundo, la esperanza inquebrantable que permaneció, pero solo para aquellos que decidieron abrazarla? Me quedé allí, jadeando, mi cuerpo todavía tambaleándose por la intensidad del viaje a casa. A mi alrededor, médicos, sacerdotes y mis compañeros clérigos permanecían en silencio atónitos, con una mezcla de incredulidad y miedo en sus rostros. Un sacerdote se acercó, su voz apenas era más que un susurro: «Te habías ido». Pensamos que se había acabado. Pero esto no terminó. Sentí en lo más profundo de mí la urgencia del mensaje que me había sido confiado. Intenté levantarme, pero mi cuerpo luchaba. Mi pecho se sentía como si estuviera siendo aplastado bajo el peso de la eternidad misma. La visión que se me había mostrado, la advertencia, el llamado a la acción, todo pesaba mucho sobre mí. Había visto algo profundo y ahora tenía que compartirlo. Al principio mi voz fue solo un susurro, lo vi. Un silencio se instaló en la habitación. Me puse delante de Jesús. Algunos se quedaron sin aliento, mientras que otros rápidamente hicieron la señal de la cruz. Algunos me miraron inseguros, sin saber si estaban presenciando la verdad o si era simplemente producto de un delirio febril. Entendí sus dudas.
El trauma de lo que había vivido, el hecho de haber estado cerca de la muerte. Sin duda me había jugado una mala pasada. Pero también entendí el engaño que se había apoderado del mundo. Los corazones de la gente se habían vuelto fríos ante la verdad. Incluso los fieles tuvieron dificultades para mantener su fe. Y, sin embargo, había oído claramente su voz: habla y déjalos elegir. Entonces, a pesar de sus dudas, hablé. Les dije todo. Les hablé del estado del mundo, de las naciones al borde de la guerra, no solo entre gobiernos, sino también entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad mismas. Hablé de la batalla espiritual oculta que se libra a nuestro alrededor, de cómo las fuerzas del engaño trabajan incansablemente para sembrar miedo, división y mentiras. Pero, incluso en medio de todo esto, les dije cómo la oración detiene la oscuridad. Hablé de la encrucijada en la que habíamos llegado, de que nada estaba predeterminado, de que el destino del mundo aún era incierto. El futuro aún no estaba escrito. Les recordé que no eran solo los líderes o los gobiernos quienes decidirían el resultado del conflicto, sino que era la fe de la gente común la que lo determinaría. El futuro de este mundo estaba en sus manos, en las nuestras, si estábamos dispuestos a volvernos a Dios. Algunos recibieron el mensaje con el corazón abierto, los ojos llenos de lágrimas, la mente despierta por la urgencia del llamado. Otros se llenaron de dudas y sacudieron la cabeza, incapaces de aceptar la gravedad del momento. Lo esperaba. Recordé las palabras de Jesús: habla y deja que elijan. No era mi papel convencer a nadie, mi deber era simplemente decir la verdad. Y eso es lo que hice. Hablé en misa, en iglesias, en reuniones privadas. Compartí el mensaje en línea, en vídeos, a través de testimonios escritos, donde quiera que pude, con cualquiera que quisiera escuchar. No me contuve. Me puse delante de Jesús. Había visto la verdad y fui enviado lejos con un propósito. No sabía cuánta gente escucharía. No sabía si la gente despertaría a tiempo, pero sí sabía una cosa: la verdad era demasiado vital, demasiado urgente para permanecer en silencio. Tenía que decirlo, cueste lo que cueste. Y ahora os dejo con estas últimas palabras: el futuro no está escrito en piedra. Él está inseguro, dependiendo de si elegimos o no regresar a él. La oración es la clave. El arrepentimiento es el camino. La esperanza sigue viva. Si escuchas esto, no es coincidencia. El momento de volver a Dios es ahora.